Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial, desarrollada entre 1939 y 1945. Constituye uno de los acontecimientos más decisivos, devastadores y complejos de la historia contemporánea. No fue únicamente un conflicto armado entre potencias militares, sino un fenómeno global que transformó estructuras políticas, económicas y sociales de manera irreversible. Entender sus causas, desarrollo y consecuencias permite comprender muchos de los procesos que definieron el siglo XX y que aún influyen en el mundo actual. Para comprender este conflicto monumental es necesario retomarse a las secuelas de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, firmado en 1919. Este tratado impuso a Alemania duras sanciones económicas, pérdida de territorios y una responsabilidad moral absoluta por la guerra. Estas medidas generaron resentimiento, pobreza y un profundo sentimiento de humillación nacional. Al mismo tiempo, la inestabilidad económica global provocada por la crisis de 1929 abrió el camino para que Hitler, Mussolini y otros líderes autoritarios surgieran con discursos nacionalistas y promesas de restaurar la grandeza de sus naciones. Alemania, Italia y Japón, las futuras potencias del eje, compartieron un objetivo común: expandir su territorio, incrementar su poder y desafiar el orden internacional establecido. El estallido oficial de la guerra ocurrió el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia bajo la estrategia militar conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Francia y el Reino Unido respondieron declarando la guerra de Alemania. A partir de ese momento, el conflicto se extendió rápidamente por Europa. En 1940, Alemania logró conquistar Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia, demostrando una capacidad militar abrumadora. Sin embargo, su intento por invadir el Reino Unido fracasó. Durante la batalla de Inglaterra, donde la resistencia aérea británica evidenció que el avance nazi no sería tan absoluto como parecía. En 1941, el conflicto adquirió un carácter verdaderamente global. Ese año, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva a la Unión Soviética. Si bien los alemanes avanzaron rápidamente al inicio, el clima extremo, la resistencia soviética y la falta de recursos transformaron la campaña en una derrota devastadora para los nazis. La batalla de Stalingrado, 1942 a 1943, marcó un punto de inflexión crucial. Por primera vez, Alemania sufrió una derrota estratégica irreparable. Paralelamente, en Asia, Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor un diciembre de 1941, obligando a Estados Unidos a entrar en la guerra y convirtiendo el conflicto en una lucha verdaderamente mundial. La guerra también estuvo marcada por uno de los crímenes más atroces de la humanidad, el Holocausto. Bajo la ideología nazi, millones de judíos fueron perseguidos, despojados de sus derechos, trasladados a guetos y posteriormente transportados a campos de concentración y exterminio. Además de los judíos, otros grupos como gitanos, homosexuales, discapacitados, opositores políticos y prisioneros de guerra también fueron víctimas de la maquinaria genocidia del régimen. El Holocausto no solo representa la culminación del odio racial institucionalizado, sino también un recordatorio de los riesgos que surgen cuando el poder se combina con el fanatismo, la propaganda y la deshumanización. Hacia el final del conflicto, los aliados lograron avances decisivos. En 1944, el desembarco en Normandía, conocido como el Día D, permitió la liberación de Francia y aceleró el colapso militar alemán. En 1945, las tropas soviéticas entraron en Berlín y el 30 de abril Hitler se suicidó en su búnker. Alemania se rindió poco después. El 8 de mayo de 1945, en el Pacífico, Estados Unidos decidió forzar la rendición de Japón mediante el uso de armas nucleares. Las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 provocaron una destrucción sin precedentes y aceleraron el fin del conflicto en Asia. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron profundas de largo alcance. En términos humanos, se estima que entre 60 y 85 millones de personas perdieron la vida, una cifra que no solo refleja la violencia directa de las batallas, sino también el impacto de genocidios, bombardeos, hambre y enfermedades. En el ámbito político, el mundo quedó dividido en dos bloques, ideológicos y militares: Estados Unidos y la Unión Soviética, dando inicio a la Guerra Fría. Además, estableció la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el propósito de promover la paz y evitar futuros conflictos globales. Europa quedó devastada, lo que impuso nuevas dinámicas económicas y geopolíticas, incluido el Plan Marshall y la posterior integración europea. Muchas colonias comenzaron procesos de independencia, iniciando una ola de descolonización que transformó el mapa político mundial. La Segunda Guerra Mundial dejó una huella imborrable en la humanidad. Más allá de las batallas, los tratados y las fronteras, este conflicto reveló lo mejor y lo peor del ser humano, desde actos extremos de crueldad hasta muestras de solidaridad y resistencia.
Su legado continúa siendo objeto de estudio, reflexión y memoria, porque comprender este periodo es indispensable para evitar la repetición de tragedias similares. En última instancia, la guerra no solo reordenó el mundo, sino que también obligó a la humanidad a cuestionar sus valores, asumir responsabilidades y construir mecanismos que permitan convivir en un entorno global marcado por la cooperación y la justicia.